En este video voy a revisar una aplicación que nos lo han comentado dentro de nuestra comunidad de Telegram, así que esto va a ser un laboratorio para ver cómo funciona y para qué sirve realmente este software. Así que en este momento vamos a revisar este software. El software en sí como tal se llama agregador de complementos, un nombre bastante genérico pero bastante directo y simple para describir lo que realmente va a realizar. En este momento voy a descomprimir el software y ya que lo tengo aquí descomprimido voy a ejecutarlo. Para poder trabajar con este software, aparte de tener solamente esta aplicación, necesito una imagen de Windows 11 24H2 o puede ser también Windows 10. En este caso trabajaré con Windows 11 y yo ya he descargado para no perder mucho tiempo esta imagen desde la página oficial de Microsoft 24H2, ¿ok? Perfecto, ya tenemos esto de aquí, así que vamos a continuar aquí en la interfaz gráfica. En este momento veo que me aparece en inglés, así que voy a cambiarle a español para poder entender un poco mejor todos los textos que me muestra este software como tal. Como se mencionó, se llama agregador de complementos. Me va a permitir es agregar cierto software para poder ya tener dentro de mi archivo ISO al momento de realizar una instalación. Lo que voy a hacer primero es seleccionar la imagen ISO. Espero un momento mientras inicia el proceso que al parecer está realizando. No me muestra ninguna ventana, nada adicional, solamente tengo que esperar y vamos a ir revisando y comentando algo de lo que nos muestra aquí en la ventana mientras termina este pequeño proceso. Lo que nos dice es de que va a trabajar con el archivo boot.win. El archivo boot.win es lo que se va a cargar en memoria a la hora de nosotros bootear nuestro medio de instalación de Windows, como en este caso podríamos utilizar Rufus o cualquier otro software como tal para llevar los archivos de instalación de una imagen ISO a una memoria USB. En este caso, al momento ya de bootear de esa memoria, de ese medio de almacenamiento, vamos a ver que nos carga el setup de instalación de Windows. En este caso, sobre la plataforma que está mostrando ese setup es el WinP, es decir, el entorno de preinstalación de Windows, y básicamente nos dice que este programa va a trabajar con ese archivo para poder agregar estos programas que estamos viendo aquí con esta configuración adicional. Aparte de eso, también dice que estos dos programas van a agregarse dentro del archivo winrep.win. Este es un archivo que es muy fundamental para el entorno de recuperación de Windows. Literalmente esto se utiliza para poder nosotros reparar problemas comunes que impiden el sistema operativo que se inicie de manera correcta. Este archivo se va a encontrar en cada edición que tenga esta imagen ISO. Es decir, si yo tengo aquí la edición Home, Home SL, Pro for Workstation, etc. En cada una de estas ediciones tiene este archivo, de manera que este software va a trabajar en todos los archivos que estén dentro de todas esas ediciones como tal. Así que vamos a seleccionar aquí el Smart Fix. Voy a tratar de seleccionar todo posible, todo lo que nos muestra aquí en la ventana para, como es un laboratorio de pruebas, para ver si realmente funciona, si trabaja o qué es lo que hace. Este archivo Smart Fix es una herramienta que nos permite eliminar virus y resolver problemas causados por malware. Funciona tanto en el escritorio de Windows como también este se va a integrar dentro del archivo winre.win. El software de nombre MS-DART, que serían las siglas a Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset, no es más que un conjunto de herramientas avanzadas para diagnóstico y recuperación, muy utilizado y muy recomendado para aquellos que son administradores de sistemas, ya que va a permitir resolver algunos problemas que nos impiden que nuestro equipo o el equipo como tal inicie de manera correcta. Básicamente sirve para tareas de recuperación como reparar el arranque de Windows, restaurar archivos y configuraciones del sistema, eliminar contraseñas de cuentas locales o de dominio. ¿Cómo se obtiene? El Smart Fix es gratuito, eso lo pueden hallar en la red, y este de aquí es solamente está disponible a través de la plataforma Microsoft Software Assurance. Los usuarios con una suscripción activa a esa plataforma pueden acceder a DART y descargarlo desde el portal oficial de Microsoft. No está disponible de una forma gratuita, ya que forma parte de los beneficios de esa suscripción, como ya te acabo de mencionar. Pero en este momento este software me está diciendo que me ofrece los archivos para poder integrarlos en la imagen oficial de Microsoft. Ok, entonces vamos a continuar y a la final vemos. Como ya se mencionó, este es un laboratorio, simplemente una prueba que vamos a realizar este software y ver qué es lo que genera al final y hacer la
comprobación en este mismo equipo para instalar aquí. También nos dice que elimina las restricciones de instalación. Como ya sabemos, Windows 11 tiene ciertas restricciones como tal. También va a trabajar con el archivo install.wib, en el cual va a agregar lo siguiente: omisión de cuenta para no utilizar una cuenta de Microsoft, desactivar el BitLocker, que en Windows 11 24H2 por defecto se activa de manera automática verificando que cumpla con ciertas características de los requisitos a la hora de instalarse y se van a activar. Elimina la restricción de instalación a través del ISO. Vamos a seleccionar. Lo malo, digamos, de esto es de que no nos ofrece una descripción a la hora de pasar el cursor por encima. Como vemos, no nos explica nada. Simplemente, si es alguien que ya conoce un poco del tema, pues sabe más o menos qué es lo que está haciendo. Y si es alguien que no sabe qué quiere decir estas opciones, pues está un poquito perdido en ese sentido. Vamos a seleccionar el tema del arreglar el SFC. Para la ISO original viene más que bien. Para unas versiones más actuales, donde estén integradas las actualizaciones en un archivo ISO de Windows 11 24H2, pues prácticamente esto ya se corrigió con algunas actualizaciones y de momento pues no sería necesario utilizar en esos casos. Pero como estamos utilizando una imagen original y oficial de Microsoft, vamos a tener que seleccionar en este momento. El tema de actualizar el Upgrade Matrix, según lo que estaba leyendo, es para poder actualizar de una manera muy sencilla y rápida. Al ejecutarse en un equipo que tenga una versión un poco antigua de Windows, vamos a poder hacerlo sin ningún problema. Yo no tengo aquí la verdad absoluta. Si algo de lo que yo estoy hablando en este momento no es lo correcto, déjamelo saber aquí en los comentarios para aprender todos y poder entender mucho mejor de qué trata cada una de estas cosas. Como te menciono, este es un simple laboratorio, así que es simplemente para ir revisando y viendo qué es lo que nos ofrece este software. Luego de esto tenemos el tema de los programas que podemos integrar en una instalación de Windows. En este caso está el DirectX 9C, que básicamente es una versión del DirectX que nos va a facilitar librerías para poder ejecutar algunas aplicaciones o algunos juegos, de manera que si en el caso de que no son compatibles con Direct 11 o Direct 12, al integrar este software podría ser un poco compatible. El tema del software Visual C++ redistributable, esto básicamente son librerías. De igual manera va a permitir que algunos juegos o aplicaciones se ejecuten de manera correcta y no haya problemas de luego de aparecer mensajes diciendo no se encuentra cierta librería, etc. Aquí no podemos integrar el Microsoft Edge ni el Microsoft Edge Web View 2, ni tampoco el Microsoft Net Framework 4.8.1 por el tema de que estos programas ya están integrados en la imagen ISO. No los más actuales, pero sí está una versión, ya que este software al parecer está detectando que ya se encuentran en él y no necesitan ser agregados nuevamente, aunque quizá hayan nuevas versiones. Vamos a instalar también el tema de lo que son los Microsoft Games Pack, que son los típicos juegos que teníamos anteriormente en Windows, como el Solitario, Buscaminas, etc. El tema del Microsoft Net y NetCore, al igual, son un paquete de librerías que nos sirven para poder tener compatibilidad con algunos programas que necesiten estas dependencias y puedan ejecutarse. Si no están, de igual manera vamos a obtener algún mensaje de error. No es para todos los programas como tal, sino para algún programa en específico. No te puedo dar una lista porque hay cientos de programas y quizás si te doy algún nombre como tal, puede que no lo estés utilizando o no lo vayas a utilizar y directamente no sería lo más conveniente decirlo o nombrarlo. En este caso, aquí voy a instalar todo básicamente porque aquí me lo permite. Puedo seleccionar qué es lo que quiero instalar, tanto el Net como el NetCore. Así que la idea es ver si realmente integra o no integra todos estos programas, ya que al final nuevamente vamos a volver a revisar y ver una vez que se instale el sistema que se genere con este archivo, si se han instalado o no. En el tema de Microsoft PowerShell, ya es un software muy conocido para la mayoría de las personas que quizá hayan usado alguna vez esta línea de comandos, ya que trabaja solamente por líneas de comandos el PowerShell, de manera que bueno, también pueden crear unas interfaz gráficas, claro está, pero más que todo es pensado para trabajar por líneas de comando. En este caso aquí puedo seleccionar ya sea la versión 6 o la versión 7.6, que sería la más actual que me está ofreciendo este programa. Pero actualmente la versión más actual es la 7.5 cuando estamos grabando este video. Me imagino que la 7.6 es una versión beta o algo así,
pero en este momento solamente voy a instalar la 7.5, que es la versión estable, y vamos a ver si realmente me instala esa versión como tal. Luego de esto tenemos la integración de aplicaciones como compresores, como en este caso el 7zip, que es gratuito, y el WinRAR, que es versión trial. Navegadores, Google Chrome, Opera y el Firefox o el Firefox ESR. Vamos a instalar la versión normal, no la ESR. Esto lo vamos a dejar así porque necesitamos la versión normal. Y la versión del software Start All Back, vamos a instalar también una versión trial. Luego de esto nos permite comprimir el archivo ya una vez que se hayan integrado todos estos complementos en ESD y en .wim. Este ESD demora bastante en poder crearse, es para ahorrar espacio de paso, pero el tema es de que al momento que tiene que comprimirse va a demorar un poco más, y aparte de eso también, si en el caso de que luego se requiera nuevamente trabajar sobre esa imagen que en este caso se vaya a generar, puede que el software donde se vaya a utilizar me diga que no puede trabajar con este archivo y necesariamente tiene que volver a convertirlo a .wim. Así que para evitar cualquier problema simplemente voy a elegir el WIM para que tampoco no tome mucho tiempo el realizar este trabajo. Aquí dentro de DIMS trabajo vamos a ver que tenemos algunas opciones para poder integrar drivers. Podemos integrando actualizaciones dentro de una carpeta para que el sistema también se actualice. Es decir, yo voy a Windows Catálogo o al catálogo de las actualizaciones de Windows, descargo las nuevas actualizaciones, las guardo en una carpeta, selecciono desde aquí esa carpeta y el programa se encarga de integrar todo eso de ahí. Podemos agregar también aplicaciones modernas como las que podemos descargar desde la Microsoft Store, abrir aquí y seleccionar esos instaladores, y luego ya vamos a ver que cuando instalemos el sistema también vamos a tener ya esa aplicación preinstalada. Aquí vemos opciones que no nos permiten seleccionar, así que vamos más abajo. Aquí en habilitar componentes podemos también seleccionar estas opciones. Yo solamente voy a activar el NetFramework 3.5 para ver si realmente se activa o no. Y nada más, pero si no está alguna característica aquí, puedo yo ir agregando acá, separando por comas para poder integrar en las imágenes que contenga este archivo ISO. Ya he seleccionado todo, creo que eso sería lo más conveniente, al menos para esta prueba, para este laboratorio, así que voy a seleccionar iniciar proceso. Como estamos observando, aquí va a empezar a descargar los archivos necesarios para luego proceder a integrar en cada una de las ediciones que tiene este archivo ISO que acabo de seleccionar previamente para este laboratorio. Tiene 6 ediciones, así que va a tardar esto bastante tiempo. También va a depender mucho del equipo, de las características como tal, para que avance bastante rápido. Ahora, algo que noto es de que no me está permitiendo aplicar solamente a ciertas ediciones que yo crea conveniente agregar este software, sino que, como ya les menciono, toma todas las ediciones que contienen el archivo ISO. Para no perder tiempo, vamos a ir directamente ya hacia la etapa final de todo este proceso. Ha llevado bastante tiempo hasta llegar hasta este punto, pero ya está prácticamente finalizando. Ya cuando termine de finalizar todo el trabajo, esta ventana que estamos observando se va a cerrar de manera automática. Luego de esto ya puedo cerrar de aquí el software porque ya terminó el trabajo. De manera que esta imagen ISO que acaba de generarse voy a copiar y voy a llevar a mi memoria USB que tengo cargado con Ventoy, en donde voy a proceder luego a realizar la instalación en este mismo equipo, porque esa es la idea, revisar que se instale de manera correcta. Así que voy a reiniciar el equipo para proceder a realizar la instalación del sistema. Pero antes de instalar el sistema voy a revisar el tema del entorno de reparación de Windows en el WinP. ¿Ok? Aquí estoy ya directamente booteando desde la memoria USB. Como estoy trabajando con Ventoy, pues directamente voy a utilizar la imagen ISO. Como les mencioné, primero, antes de realizar la instalación, voy a revisar el entorno de preinstalación de Windows en el WinP si me ha cargado el MSDart en el WinRe del boot.win. Ya, así que selecciono el reparar PC, elijo el idioma, veo aquí que estoy con Windows 10. Pero yo seleccionaré la opción solucionar problemas y veo aquí ya que está el MSDart. Selecciono, elijo el sistema operativo que tengo instalado en este equipo, que en este caso es Windows 10, y ya adentro puedo observar que me presenta la ventana con algunas herramientas.
para poder yo eliminar contraseñas, ingresar al registro de Windows, eliminar los datos del disco, y además de eso también está aquí integrado el Smart Fix. Básicamente, si tratamos de ejecutar este programa, solamente vamos a ver eso en la pantalla. Yo puedo esto moverlo hacia un lado y todos los ajustes que vaya a realizar los va a hacer en segundo plano. Yo no voy a tener que interactuar de ninguna manera con este programa. Luego de esto vemos también que tenemos aquí un explorador bastante sencillo para poder copiar datos en el caso que queremos acceder a los datos de nuestras unidades de almacenamiento. También tenemos el tema de reparaciones de cualquier problema que nos vaya a dar el equipo de red o en este caso, como puede ser desinstalar alguna actualización que haya recibido el equipo y nos esté dando problemas. Podemos realizar un SFC Scan Now, y aquí la opción del Remote Connection, directamente no vamos a poder hacer uso de esta. Y aquí el programa del Smart Fix sigue trabajando. Hay que esperar hasta que termine, hasta que recibimos ese mensaje. Una vez ya que hemos visto que sí, el MCDAR prácticamente está funcionando, y vemos también aquí este programa que nos muestra todos el listado de las actualizaciones que tenemos instalada, pues podemos ahí hacer el trabajo. Luego de esto voy a reiniciar la máquina para proceder ahora sí a instalar el sistema como tal. En este caso, nuevamente, como es, tengo que bootear desde la memoria USB, seleccionar la imagen ISO, y ya desde aquí vamos a saltarnos directamente a el paso final, donde ya está configurando todo lo necesario ya para mostrar el escritorio, porque ya los pasos anteriores pues son la típica instalación que ya conocemos todos. Aquí vamos a ver ya que nos va a mostrar es el escritorio con el programa StartAllBack. Esta es una versión trial, nos da 100 días en este momento para verificar el producto, y luego de esto podemos comprar una licencia o desinstalarlo del sistema. Como vemos también, aquí tenemos ya todos los programas, los navegadores en este caso con sus respectivos iconos en el escritorio, y para revisar si se han instalado todos los programas voy al panel de control y reviso. Aquí veo una lista bien extensa con todos los programas que seleccionamos: compresores, los NetCore, los Net Runtime o los Microsoft Visual C++ redistributable. Bueno, están todos los programas que hemos seleccionado, y sí, prácticamente al parecer el programa sí los está integrando. Está el PowerShell, bueno, todo lo que integramos ya. Aquí el tema del menú inicio, bueno, estos son temas, algo que se puede aplicar, configurar a este nuevo menú inicio que podemos ver que ha reemplazado al original de Microsoft. Vamos a dejar hasta aquí este laboratorio, ya que la idea era esta, de poder revisar el software, ver cómo funciona y ver el resultado final de la imagen. Como se observó, parece todo en orden, y me gustaría que me dejaras tu opinión acerca de esta herramienta. Si en el caso de que no la conocías, ya la has usado, me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. Así que no te olvides suscribirte, dejarle un like y esperar un nuevo video, un nuevo laboratorio, para poder conocer alguna otra herramienta o ponerla a prueba y ver qué tal funciona.